Queridos hermanos y hermanas, es una alegría estar compartiendo con ustedes un fin de semana más y sobre todo estar compartiendo este encuentro de catequesis de adulto en el cual nosotros queremos realmente reafirmar ese sí al Señor Jesús a través de esta experiencia que tanto la Oficina Arquidiocesana de Catequesis como Suyapa Medios nos está propiciando, renovar el encuentro personal con Cristo a través de esta catequesis de adultos en el cual nosotros estamos preparando este momento tan especial, el querigma, y ya hemos compartido entonces la primera parte de este querigma, netamente bautismal. Ha concluido con esa liturgia penitencial que ya hemos vivido, en la cual hemos podido tener esos momentos de renovación bautismal, y ahora vamos a la segunda parte. Recordemos, el querigma tiene 3 bloques que corresponden a los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Y ahora vamos a iniciar entonces la parte dedicada al Espíritu Santo. Van a ser temas netamente para conocer más al Espíritu Santo, para renovar esa presencia, para dejarlo actuar en nosotros. Y de esta manera, desde aquí se nos va a invitar a renovar, se nos va a motivar para que podamos afianzar ese sacramento de la confirmación, o si no hemos recibido el sacramento, pues a prepararnos también al sacramento de la confirmación para dejar que esa presencia del Espíritu Santo llene nuestra vida, actúe en nosotros. Como siempre, están conmigo entonces 2 hermanas del equipo de formadores arquidiocesanos de catequista, que ustedes ya la conocen, pero se nos van a presentar brevemente para darnos el saludo en esta tarde. Es un gusto para mí, hermanas y hermanos, seguir compartiendo con ustedes este tema tan bello que es el querigma. Mucho gusto. Así, bienvenida doña Dilma, y luego entonces tenemos también a Johanna. Hola, qué alegría estar de nuevo con cada uno de ustedes compartiendo esta segunda parte del querigma, a vivir esa nueva aventura que hoy nos invita el Espíritu Santo a poder disponer cada uno de nuestros corazones. Qué bueno, bienvenidas hermana Dilma y Johanna, que vamos a seguir entonces compartiendo en esta segunda parte del querigma. Vamos entonces a escuchar y a ver esos saludos, esos videos, esos testimonios tan bonitos que ustedes nos están compartiendo desde casa y con los cuales pues vamos viendo ya algunos frutos de esta catequesis de adulto en aquello que ustedes reciben y aquellas preguntas que ustedes responden para ver que realmente la catequesis es algo de la vida cotidiana, de la vida de cada una y cada uno de nosotros. Así es que vamos entonces con sus videos en este momento. Los pasos de la confesión son 5. Número 1. Hacer un examen de conciencia. Es una revisión de mi vida. Recordar dónde estoy fallando. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues a través de los 10 mandamientos o de los 7 pecados capitales. El número 2. El dolor por los pecados. Saber que aquello que yo cometí me duele tanto a mí que de esa forma yo he ofendido a Dios. El número 3, el propósito de la enmienda. Saber de que aquello que yo hice, yo ya no lo voy a volver a hacer. El número 4, el sacramento de la confesión. Llegar donde el Padre, poder decirle mis pecados, pero no los pecados de mi vecino o el pecado de mi vecina. Y el número 5, la reparación de los daños. Cumplir la penitencia. Y cumplir la penitencia no es creer que es un castigo, no, es una forma de agradar a Dios. Ahora la segunda pregunta, ¿con qué palabras invitarías tú a Jesús para que entre en tu vida? La única forma de que Jesús pueda entrar en mi vida es a través de la oración, a través de su palabra, a través de la Eucaristía. Primera pregunta, ¿cuáles son los pasos para la confesión? Invoco al Espíritu Santo para que me ayude a hacer una buena confesión y a pensar que he ofendido a Jesucristo. Trato de recordar mis pecados. Me arrepiento sinceramente de haber ofendido a Dios y a mi prójimo con el propósito de no volver a pecar. Confieso mis pecados al sacerdote, ministro de Dios, con mucha sinceridad y humildad. Y estoy dispuesta a seguir sus consejos para evitar el pecado y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Segunda pregunta, ¿con qué palabras invitarías tú a Jesús para que entre en tu vida? Debo estar dispuesta
alejarme del pecado, es decir, arrepentirme. Que Jesucristo murió por mí, porque fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y también por medio de la oración, los sacramentos. Yo invito a Jesús a que entre en mi vida y que se convierta en mi Salvador personal. Con la pregunta de que cuáles son los pasos que debo de realizar para hacer el sacramento de la confesión. En primer lugar, pues revisar todas nuestras acciones, hacernos un examen, ¿verdad?, en qué estamos fallando. Luego arrepentirnos, ¿verdad?, de esas faltas que hemos cometido. Nos arrepentimos y luego tratar de enmendar, ¿verdad?, de pedirle al Espíritu Santo su ayuda para que como humanos podamos enmendar nuestras faltas en nuestro diario vivir. Y ya luego, pues, con estos 3 primeros pasos, pues buscar el sacerdote para practicar el sacramento de la confesión. Y el último, pues, si hemos causado algún daño a una persona, a un vecino, a un familiar, a un amigo, pues reparar, ¿verdad?, ese daño. Y con ayuda del Espíritu Santo, como ya lo decía anteriormente, pues podemos lograr llegar a ser perfectos, llegar a ser santos como le place a nuestro Padre Celestial, que es el mayor deseo, ¿verdad?, de Él, que nosotros seamos santos y que nos ganemos la vida eterna. Con la segunda pregunta, que con qué palabras invitaría yo a Jesús a mi vida, pues yo le digo a ese Padre amoroso y ese Padre Celestial que siga en mi vida, que sea Él ese alfarero, ¿verdad?, ese arquitecto que cada día me da lo mejor, que no se aparte nunca de mí, que guíe cada uno de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Así invitaría yo a Jesús, de que siga en mi vida, que yo lo necesito, que yo deseo, de que Él me guíe a cada momento de mi vida y que no se separe nunca de mí, porque mi vida sin Él no tiene sentido. Los pasos para una buena confesión, pues primero debemos hacer un examen de conciencia que nos permite evaluar todos nuestros pecados desde la última confesión hasta el día de hoy. Nuestro segundo paso sería el dolor de esos pecados, porque no nos permiten vivir en gracia de Dios. El tercer paso pues sería nuestra confesión con el sacerdote. Nuestro cuarto paso pues hacer un propósito de enmienda, de no volver a pecar, de tratar de vivir en gracia de Dios. Y como quinto paso, cumplir la penitencia que se nos haya indicado luego de la confesión. Qué alegría sentimos, hermanos y hermanas, al verles y al escucharles. Cuánto nos edifican ustedes con esos testimonios que desde casa nos comparten, en especial en este momento en el cual ya hemos cerrado la primera parte del querigma y estamos abriendo este segundo momento, el momento del Espíritu, de la efusión del Espíritu Santo. Y por eso vamos a irnos poniendo en sintonía con el Señor. Hoy el tema se llama Jesús es el Señor. Vamos a hablar del señorío de Jesús, ese señorío que es justamente irle abriendo los espacios de nuestra vida, las dimensiones de nuestro ser, cada vez más para dejarlo que sea el Señor y el Rey. Vamos a dejarnos inspirar por este canto del grupo Gesed, en el cual precisamente Jesús nos recuerda ese versículo del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo, porque Jesús siempre está llamando y quiere que le abramos cada vez más las puertas de nuestra vida, de cada una de las partes de nuestro ser. Vamos a hacerlo en actitud de oración. Vamos a decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estamos, hermanos y hermanas, en nuestra casa o en nuestro trabajo, en ese lugar que has destinado para vivir este momento de catequesis, te invito a que tomes una actitud de oración. Si es posible que inclines tu rostro, cierres tus ojos, para que podamos entonces invocar al Señor. Vamos a escuchar el canto. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo.
corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré. No me abres, seguiré afuera como un mendigo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Y después de haber escuchado este canto, que es una invitación de parte del mismo Jesús, que está a la puerta y llama, y quiere que escuchemos su voz y abramos las puertas de nuestro ser para poder entrar y hacer esa comunión de amor con nosotros, vamos a dejarnos inspirar por este versículo del Salmo 103. Envías, Señor, tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra. Un versículo tan corto pero tan esencial, porque tú envías tu Espíritu, Señor, y renuevas nuestro ser por entero, nuestro corazón, y así renuevas la faz de la tierra. Por eso en esta tarde, Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos a ti, que nos has prometido desde antiguo este gran don, que lo has ratificado y lo has cumplido en Jesús muerto y resucitado, que nos ha enviado el Espíritu, que nos has sellado con el Espíritu y nos has hecho templos suyos. Manda este Espíritu, Señor, para que desde lo profundo de nuestro ser inspire nuestros pensamientos, llene nuestros sentimientos, mueva nuestra voluntad y llene nuestro actuar de buenas obras, para que así nosotros podamos proclamar, no solo con nuestra lengua, sino con nuestra vida entera, que Jesús es el Señor. A ti, Virgen María, que eres la Madre de Pentecostés, la llena del Espíritu Santo, te pedimos que intercedas por nosotros en estos momentos, que nos cubras con tu manto maternal y que en este momento de catequesis nos encamines, nos lleves de la mano al corazón de tu Hijo amado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, hermanos y hermanas, entonces estar compartiendo con ustedes e ir arrancando ya este segundo momento querigmático, primer anuncio, en el cual vamos entonces a ver, conocer más esta tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Cómo actúa en nuestras vidas? Y entonces para esto la hermana Johanna nos va a introducir un poco el tema de este día: Jesús es el Señor. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno, qué alegría estar compartiendo de nuevo con ustedes. Y hoy vamos a dar inicio a este tema del señorío de Jesús, recordando, refrescándonos un poquito la memoria de lo que ya vivimos en el primer bloque del querigma, ¿verdad? Y nos decía la primera parte que el querigma nos proponía renovar nuestra gracia bautismal a través del anuncio y la invitación a la conversión, adhesión a Jesús, la celebración de la liturgia penitencial, en la cual se nos ha recordado la gracia de nuestro bautismo. Con todo esto, el objetivo es lograr una manera muy personal que cada uno de nosotros reafirmemos nuestro deseo de renunciar al pecado y a las obras del mal y dar un paso más allá, que es la invitación a la adhesión a Jesús. En la primera parte del querigma, hermanos y hermanas, podríamos resumirla en una frase: Jesús es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Hoy, hermano y hermana, yo te invito a que pongas la mano en tu corazón y repitas conmigo esta frase: Jesús es el Evangelio y el Evangelio es Jesús. Esta es la gran noticia que hoy debería de llenar nuestras vidas. Y es por ello que como discípulos suyos debemos vivir en constante escucha, lectura y meditación de su Evangelio, al fin para poder conocer cada día más el rostro verdadero de Jesús como único Salvador de nuestras vidas. Pero hoy nos preparamos para dar un paso más, como se nos decía el tema, cual hoy se nos presenta brevemente: Jesús de Nazaret, que su obra en sus discípulos y en todo lo que lleva a cabo es por obra del Espíritu Santo que Él mismo nos ha enviado. Él no nos ha dejado huérfanos a cada uno de nosotros. Él ha enviado el Espíritu Santo, que es el que está encargado de guiarnos a la verdad y recordándolo en cada una de sus palabras, a fin de que nosotros experimentemos de que Jesús está vivo y que cada día va actuando en nuestra vida cotidiana, en la sociedad, en nuestra familia. Ahí va actuando el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Pero hoy, al iniciar esta segunda parte del querigma, se nos propone reafirmar nuestra confirma a través de la fe, por lo que hoy se nos proponen dos metas. Una, dar un paso a la consagración de nuestro ser al señorío de Jesús y abrir nuestra vida a la efusión del Espíritu Santo para afanciar la misión que Jesús nos ha encomendado. A ti, hermano, todos podemos ver en nuestra vida cuál es la misión que Jesús nos ha encomendado, a qué estamos llamados como catequistas, como padres, como sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A hacer luz, a que nosotros podamos ser testimonio en aquellas personas que todavía no le conocen y no han abierto su corazón hacia Él. Pero como discípulos también estamos invitados a abrirnos a esa presencia divina, reconociendo al Señor Jesús en nuestra vida y confesando abiertamente
para poderlo proclamarlo como el Señor del universo. San Pablo, a propósito, nos dice esta frase: ya conocemos a Jesús según la carne, y si una vez lo conocimos de tal manera, ahora ya no es así. Es decir, ya no buscamos a Jesús por un interés meramente humano. La frase de San Pablo nos ayuda a reflexionar sobre la vivencia cristiana de nuestros tiempos, en la cual la mayoría de nosotros tiene la tentación de acercarse a Dios con una actitud meramente religiosa. Es decir, cuando buscamos a Dios por protección, por milagros o una bendición, o quizás seguridad económica, salud, bienestar, o de que nos salve de las crisis cotidianas, es decir, en una palabra, de que los haga sentir bien. Tal búsqueda de Dios se nos coloca siempre del ser humano una realidad que nos lleva a un extremo de considerarle casi como un instrumento, o en otras palabras se podría decir como amuleto. Buscamos a Dios al poder utilizar a su antojo o capricho, o en el fondo el ser humano, con una actitud religiosa, no pretende incidir a Dios en su vida, y mucho menos a renunciar a aquellas actitudes que pueden estar destruyéndonos, llamándose resabios, vicios o pecados, o simplemente estamos acomodados en esta vida y no queremos saber nada de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios, no reconociéndolo de que Él tiene que ser el centro de nuestras vidas y Él es el único Rey del universo. Al igual, en la primera parte se nos va a guiar a través del anuncio, la exhortación y la celebración a la liturgia de la consagración, con lo cual hoy tenemos la oportunidad de renovar nuestra confirmación. Así que te invitamos a que nos acompañes a esta aventura tan especial y abrir ese corazón, que hermano y hermana, invitarle que abras ese corazón a Jesús, de que Él sea el centro de tu vida y de mi vida. Qué bonita esta parte tan especial en la cual la hermana Johanna nos ha presentado ya a grandes rasgos lo que va a ser este segundo momento querigmático del Espíritu Santo. Y esta frase que nos decía tan especial, ¿verdad? Jesús es el Evangelio y el Evangelio es Jesús. Es decir, cuando nosotros leemos el Santo Evangelio no buscamos solamente un versículo que aprender, aunque eso es bueno, ¿verdad? Aprenderse la Biblia. No buscamos solamente una lectura que nos dé consuelo, sino buscamos el rostro de Jesús aquí. Señor, no me ocultes tu rostro. Es decir, yo leo el Evangelio queriendo conocer a la persona de Jesús. Y luego las metas de este momento querigmático tan especial del Espíritu Santo, en la cual es consagrar nuestro ser al señorío de Jesús. Ya hemos sido consagrados desde el día de nuestro bautismo, pero luego en nuestra vida tenemos que ratificar esa consagración y efusión del Espíritu para nuestra vida, nuestra misión, nuestro diario vivir. Así que vamos a seguir nosotros compartiendo con ustedes sobre todo lo que nos dice la Santa Biblia, el Evangelio sobre este señorío de Jesús, pero lo vamos a hacer después de esta pausa. No se vayan, ya seguimos con ustedes. Estamos compartiendo con ustedes este tema tan especial. Jesús es el Señor. Ya se nos presentaba entonces a grandes rasgos lo que va a ser este segundo bloque querigmático, que es del Espíritu Santo, dejarlo actuar en nuestra vida, conocerlo un poco más. Al decir Jesús es el Señor, queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar precisamente de este lenguaje, de esta gramática del señorío de Jesús, su autoridad, su poder, su soberanía que ejerce en el mundo y sobre todo en el corazón de los discípulos, porque realmente esa es la esencia. Son los discípulos, los apóstoles que nos han transmitido este evangelio. Para ellos, Jesús no es un héroe,
que conocieron, que tuvieron la dicha de conocerlo en vida, ni una historia bonita del pasado que ellos relatan con una cierta melancolía, sino Jesús es una persona viviente, su maestro que ha muerto y ha resucitado. Y ahora vive con ellos, camina con ellos, les habla, se sienta con ellos a la mesa, parte con ellos el pan. Qué bonito es ver entonces esa presencia real con la cual los discípulos nos enseñan. Con su muerte y resurrección, el Señor Jesús ha sido proclamado precisamente eso. Jesús, Señor, Señor de la vida, Señor del universo, del mundo entero. Ya desde que nosotros mirábamos en el primer programa, decíamos lo que nos decía la hermana Johanna, que Jesús continúa su obra a través de los discípulos y sobre todo por la presencia del Espíritu Santo. San Pedro lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, dice: desde la primera vez que se proclamó el querigma, este anuncio del señorío de Jesús está presente. Que lo sepa todo Israel, que Dios ha constituido como Señor y Mesías a Jesús, a quienes ustedes han matado crucificándole. Miren, entonces el señorío de Jesús en este primer anuncio es algo tan vivo, tan eficaz, que nosotros tenemos que tenerlo presente. Proclamar el señorío de Jesús, y ya vamos a ver cómo se proclama no solo con palabras, sino con nuestra vida. Jesús es el Señor, pero cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, hay otra tentación de quererlo presentar como un Dios altísimo, divinísimo, sapientísimo, todopoderoso, pero tal vez lejano allá en las nubes. Los discípulos nos dicen que este señorío es algo de aquí, porque Jesús está vivo y presente. Es la acción del Espíritu Santo, es la Iglesia a través de la predicación y los sacramentos que lo hace presente y actuante entre nosotros, y sobre todo nos invitan a poder descubrir la presencia de Jesús, el Señor, en el hermano, y de una manera especial en el más necesitado. Es ahí donde los discípulos nos invitan a restablecer esta relación viva con Jesús de una manera nueva, ya no, como decía la hermana Johanna, ya no por la carne. Si lo hemos conocido por la carne, ahora ya no nos dejamos guiar por esos criterios, sino ahora por la fe. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo hacer realidad ese señorío de Jesús? Si no solamente es algo de palabras, sino con la vida, ¿cómo es que Jesús puede ser el Señor de mi vida? Es decir, el centro, el Rey, ocupar el primer lugar en mí. Como dirá adelante San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Pues precisamente San Pablo en el Nuevo Testamento nos da como cierto camino, ciertas pistas para poder ir haciendo realidad ese señorío de Jesús. Lo primero es que nos dice el título: Jesús es el Señor. ¿De dónde viene? Nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, cuando nos habla: no tengan entre ustedes sino los sentimientos de Cristo Jesús, el cual, dice, siendo de naturaleza divina, no se aferró a su condición divina, a su condición de Dios, sino que se abajó. Y en su condición de hombre, dice, pasó por uno de tantos, hasta ser como un esclavo. Y morir por nosotros de una muerte en cruz. Por eso, dice San Pablo, Dios lo exaltó, lo levantó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame: Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bonito lo que nos dice San Pablo. De aquí viene el señorío de Jesús, dice, de esa lógica del abajamiento del Señor Jesús hasta la muerte en cruz. Y entonces es Dios, dice, que le ha dado este título, porque Él no lo ha abandonado a la muerte, sino que lo ha levantado, lo ha resucitado y lo ha constituido Señor, lo ha glorificado. Toda lengua proclame, toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús Señor, para gloria de Dios Padre. Es así, no es un título que se le dio en esta tierra, sino es la acción del Padre Celestial, que no ha abandonado y ha cumplido la promesa en ese hombre justo, Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios,
ahí la ha cumplido constituyéndolo Señor de todo el universo. Y continúa San Pablo entonces diciendo que ese señorío es obra del Espíritu Santo. Nos dice sobre todo le decía a las comunidades, la comunidad de Corinto, les decía, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Es decir, no solamente es algo de decirlo como una palabra vacía, Jesús es el Señor, es algo, dice, que tiene que brotar de la fe, de la vivencia cristiana, de esa acción del Espíritu Santo. Solo así se puede proclamar a Jesús como Señor. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo el influjo, movido por el Espíritu Santo. Y así entonces nos damos cuenta que decir Jesús es el Señor no solamente es algo que hay que gritarlo con los labios, ¿sí? Porque de eso está lleno, ¿verdad? Gente que pone altos parlantes y entonces Jesús es el Señor y en el nombre de Jesús, y entonces a veces creemos que solo eso es el señorío de Jesús. Es con la propia vida, con toda la existencia, como se proclama, Jesús es el Señor. Miren que el mismo Señor Jesús advertía sobre esto, ¿no? En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, encontramos 2 episodios buenísimos, clarísimos, en los cuales Jesús advierte de una manera tajante esto. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, no solamente es decirlo, dice el Señor Jesús, sino a actuar, porque solo las obras buenas, las obras que están en consonancia con la voluntad del Padre Celestial, son aquellas que hacen transparentar ese ser de nosotros, guiados por el señorío de Jesús, es decir, por el amor de Dios, por esa voluntad misericordiosa de Dios. Y luego el siguiente momento es en el cual dice, bueno, ya actuamos, y entonces algunos me dirán en aquel día, refiriéndose al día final, algunos me dirán, Señor, es en tu nombre que hemos predicado en las plazas, en tu nombre hemos expulsado demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, hechos prodigiosos. Pero yo les diré, dice, en aquel momento, apártense de mí, no los conozco. Entonces la segunda tentación a la cual nos alerta el Señor Jesús es que aún las obras pueden ser un peligro cuando nosotros solamente nos escudamos en el nombre de Jesús y queremos entonces actuar cierto tipo de obras portentosas, maravillosas, extraordinarias, pero sin dejar arraigar la fuerza del Espíritu, su presencia, la presencia del amor de Dios en nuestras vidas. Es así, dice el Señor Jesús, es decir, no solamente es hacer un espectáculo, no solamente es sentir que yo tengo un don especial, sino realmente la presencia del Espíritu que arraiga en nuestra vida. Y entonces, dando un paso más, nosotros nos damos cuenta que realmente esta presencia del Espíritu Santo que nos lleva al confesar a Jesús como el Señor, dice San Pablo, y aquí es de dejarnos guiar, hermanos y hermanas, por los grandes testigos de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos, por los apóstoles, por aquellos que realmente fueron personas que hicieron realidad el señorío de Jesús. Entonces nos dicen la meta que nosotros debemos llegar en esta confesión de Jesús es el Señor, es ir haciendo a un lado ese yo que tan preponderante es para nosotros, para darle espacio a Jesús en mi vida. Y entonces pensemos, ¿dónde es que me cuesta más a mí que Jesús sea el Señor? Porque puedo decirlo de labio, voy a la iglesia, etc. Pero siempre hay áreas de mi vida en las cuales cuesta entregarle la soberanía a Jesús, mis pensamientos, mi voluntad, mis sentimientos, mi actuar, mis relaciones con los demás, la forma en que yo gestiono el dinero, mi tiempo libre, mis relaciones amorosas, etc. Cada momento. Y entonces dice el apóstol San Pablo, llega a decir esta frase, ¿verdad? En la carta a los Gálatas. Ya no soy yo el que vive,
Es Cristo que vive en mí. Imagínense, esa es la meta, dice San Pablo, a la cual tenemos que llegar. Es decir, a bajarme yo y dejar que Cristo crezca en mí. Hacer un lado mi yo y dejar que Cristo sea el centro de mi vida. Ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Por eso entonces, compartiendo con ustedes este tema del señorío de Jesús en nuestras vidas, es de irle abriendo los espacios, como ya decía la hermana Johanna. Ir entonces nosotros revisando sinceramente nuestra vida y abriéndole el espacio a Jesús. Es obra del Espíritu Santo, con sus mociones, con sus inspiraciones, con sus motivaciones, porque hermanos, el Espíritu Santo ya habita en nosotros, hay que dejarlo actuar. No contristemos el Espíritu Santo para dejarlo actuar este señorío de Jesús. Y compartimos entonces, seguimos compartiendo, y entonces la hermana Vilma nos va a explicar un poco cuáles son las implicaciones de ese señorío de Jesús en nuestra vida. Le damos entonces la palabra a nuestra hermana Vilma. Hermanas y hermanos, confesar a Jesús como Señor de nuestra vida implica muchas cosas, implica toda nuestra existencia. Entonces, es el momento de preguntarnos sinceramente en nuestro yo interior, ¿cuál es el interés que mueve mi vida? ¿Qué es aquello que me mueve cada actuar, el actuar de cada día? ¿Qué me está moviendo a mí? ¿Cuáles son los apegos que tiene mi corazón? Cuando nosotros respondamos con sinceridad a estas preguntas, que vamos a darnos cuenta entonces qué está gobernando mi vida. ¿Cuál es la realidad que gobierna mi vida? ¿Cuál es la persona que está gobernando? Entonces, al responder sinceramente, nos vamos a dar cuenta quién realmente está gobernando, por quién estamos siendo gobernados nosotros. ¿Es nuestro Señor o quién? Entonces, en nuestros tiempos, por ejemplo, a veces nos dejamos llevar por lo fácil. Queremos las cosas de una manera fácil y rápida. Nuestra existencia muchas veces así es. Entonces, y muchas veces nos dejamos llevar nuestra opinión, nos dejamos llevar por los medios de comunicación, por todo lo que nos invade de lo exterior. Entonces, en ese caso, corremos ese riesgo de olvidar nuestra esencia y nuestra identidad como discípulos misioneros de Jesús. Ese peligro lo corremos si nos dejamos llevar por el ambiente exterior. Entonces, confesar al Señor Jesús como Señor de nuestra vida significa volver a ser consciente de esa necesidad de colocarlo a Él en nuestra existencia y de esforzarnos a abrir esos espacios interiores que tenemos nosotros, que a veces no queremos que nadie lo sepa, que nadie se introduzca en ellos. Esos espacios en los que somos reacios a abrirlos, hay que abrírselos a Jesús. Esos espacios hay que decirle, Señor, anida aquí en mi corazón, en esas partes que quiero tener ocultas. En esas partes necesitamos que el Señor entre, para que sea Él el que ejerza ese reinado de amor dentro de ello. Entonces pensemos brevemente, hermanos. Vamos a ver, ¿quién gobierna en mis pensamientos, en mi voluntad, en mi forma de actuar? ¿Quién es el Señor en todos mis actos de mi vida? ¿Quién es el Señor? En mis posesiones, en mi forma de administrar mi tiempo, en mis relaciones, en mi trabajo, con mis amistades, con mis familiares. Por ejemplo, con las personas que amo, con los seres queridos. Prodigo yo el amor realmente que mis hermanos necesitan. De todo ese amor que Dios nos lo ha dado y lo tenemos en nuestro interior, pero lo estoy prodigando yo. Si está habitando nuestro Señor en nosotros, sí lo debería de prodigar todo ese amor que tenemos. Entonces, si lo prodigamos en nuestros hermanos, en nuestra comunidad, en el apostolado que estoy sirviendo,
si hago la caridad, sintiendo lo que sintió Jesús cuando Él hacía todas estas obras que Él vino a hacer. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, debemos mirar ese ejemplo de vida. Debemos ser auténticos discípulos de Jesús. Para ser auténticos discípulos de Jesús, sí debemos dejarnos gobernar nuestras áreas más recónditas de nuestro ser por el Señor Jesús. Entonces, hay que programarlo como Él, como decía San Pablo, como lo decía ya el Padre Dimas, hay que proclamarlo a Él y decir, ya no vivo yo, es el Señor, es Jesús quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Entonces, con esta actitud, si nosotros tomamos esta actitud, entonces sí vamos a renovar ese señorío de Jesús en nosotros. Qué bueno es nosotros ver que el señorío de Jesús no es algo solamente de palabras, no es solamente una membresía de decir porque estoy en esta iglesia, en este grupo, entonces yo puedo ya proclamar el señorío. Es algo existencial, es decir, solo por obra del Espíritu Santo que nos mueve, que nos motiva, que nos inspira, que nos empuja para poder actuar y vivir en el amor. Entonces nosotros proclamamos Jesús es el Señor. Y así de esta manera entonces vamos ya cerrando este momento en el cual hemos hablado brevemente del señorío de Jesús, conocer, amar más al Señor Jesús, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacerlo cada vez más el Señor de nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo entonces con este momento de oración que nuestra hermana Johanna nos va a dirigir en este momento. Hermano y hermana, en este momento te invito a que dispongas una actitud de oración. Es momento de ser agradecidos con Dios por este momento que nos ha permitido compartir, por este nuevo tema que hemos compartido del señorío de Jesús. Disponer nuestro corazón en esa actitud de oración, primeramente dándote gracias, Señor, por este momento que hemos compartido, por este momento maravilloso, por ese mensaje que hoy tú los has regalado. Gracias por habernos llamado a cada uno de nosotros a poder compartir de este mensaje, Señor. Darte las gracias por todas las maravillas que haces en nuestra vida. Gracias por todas las cosas buenas que nos regala, Señor Jesús. Gracias por cada hermano y hermana, de que llegue este mensaje y pueda irte conociendo y pueda, Señor Jesús, ir reconociendo de que tú eres ese Señor, el único que debe de gobernar nuestras vidas, que tú eres ese único Señor al que nosotros debemos seguir, al único que tenemos que abrir nuestro corazón. Eres ese compañero de camino que nos acompaña, en ese Espíritu Santo que nos impulsa, nos ayuda a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a poder abrir cada día nuestro corazón y a disponernos a seguir en esta misión que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, así entonces hemos concluido este encuentro de este sábado. Jesús es el Señor. Claro que quisiéramos todavía compartir más este tema tan bello, tan amplio, pero entonces les invitamos. Durante esta semana pónganse en contacto con aquel hermano o hermana catequista que les está acompañando. Siempre traten de compartir desde la primera persona. Ese consejo siempre se los damos, ¿verdad? Yo vi, yo comprendí, a mí Dios me ha dicho esto, o yo estoy experimentando esto. Es decir, porque podemos dilucidar mucho, pero es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Para poder entonces compartir durante esta semana, en el encuentro, vamos a utilizar estas dos preguntas que nos van a motivar. Lo primero es,
¿qué experiencia tuviste tú en la liturgia penitencial con la cual se cerró el primer bloque, el bloque bautismal? ¿Qué experiencia viviste en la liturgia penitencial? Y la segunda es, ¿qué piensas tú? Es decir, ¿qué es lo que tú en tu mente, en tu corazón, piensas cuando escuchas esta frase? Jesús es el Señor. O la lees tal vez en un rótulo, o la lees en la Biblia. ¿Qué crees tú o qué se te viene a la mente cuando lees esto o escuchas? Jesús es el Señor. De esta manera entonces nosotros nos despedimos, la hermana Vilma, la hermana Johanna y su servidor el Padre Dimas. Les esperamos el próximo sábado a la misma hora. Para esta catequesis de adulto vamos al encuentro con Jesús. Así es que les esperamos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto.